Es momento de reencontrarnos. Reencuentros, Serie Magazine. Hoy presentamos Encuentro de Saberes. Bienvenidos y bienvenidas a Reencuentros. Hoy estamos acá para dar inicio a esta apuesta, a esta propuesta, a esta iniciativa desde el colectivo Amapola en el marco de la convocatoria Beca para Eventos Artísticos y Culturales de la localidad de Bosa. El día de hoy nos encontramos con dos personas muy importantes para el ejercicio cultural y artístico de la localidad. Nos encontramos con el maestro Enrique Espitia León y nos encontramos con don Fernando Tituaña, parte de este ejercicio diverso, de este ejercicio multicultural, de lo que es y lo que reflejan las prácticas y saberes artísticos de la localidad de Bosa. Reencuentros. Bueno, hemos tenido un año bastante extraño, bastante particular y pues uno de los mayores retos, creo yo, y de las mayores cosas que nos hace pensar lo que ha sido este 2020 es todo este ejercicio del confinamiento. Estuvimos muchos meses encerrados en nuestras casas, sin encontrarnos, sin vernos, sin compartir, sin discutir. Hay muchas cosas que aún no podemos hacer, no podemos salir, no podemos bailar, no podemos ejercer igual nuestras prácticas como tal culturales o desarrollo artístico como tal, pero a mí me gustaría como un poco escucharlos frente a, bueno, ¿a dónde nos llevó este espacio de confinamiento? Yo siento que, y sentimos algunas personas que este tema de estar en nuestros hogares, de estar en nuestras casas, compartir con nuestras familias o no compartir con nuestras familias y conocidos nos ha hecho pensar y reflexionar sobre muchas cosas. ¿A dónde nos llevó este confinamiento? Más allá de estar solo en nuestras casas, ¿a dónde fuimos? ¿A dónde fueron nuestros pensamientos? ¿A dónde fueron nuestros sentimientos con todo este ejercicio? Don Enrique. Bueno, Diana, muchas gracias por la invitación, a Fernando aquí por la compañía. Sí, yo creo que esto de todas formas resultó siendo algo muy extraño en la vida de todos. Nadie se imaginó que esto iba a ser así. Incluso si ustedes recuerdan cuando vimos las primeras imágenes de China, nos parecía una exageración. Decíamos, uy, esos chinos tan autoritarios, ¿cómo encerraron a todo el mundo en la casa y puedes salir solamente con un carnet? Porque no teníamos dimensionado qué era lo que había pasado. O sea, lo máximo que sabíamos de las pandemias era que la última había matado no sé cuántas personas, pero que nadie tenía referencia de ella de forma presencial. Entonces todo nos cogió como fuera de base y obviamente nos reorganizó la vida de muchas maneras, de muchos factores. ¿Sí? Ese hecho que tú relatas ahora nos pasó a todos, o sea, de pronto nos vimos todos encerrados en la casa. Y éramos acostumbrados a que a las 7 de la mañana ya no estábamos en la casa, y entonces eso hace que los hábitos cambien, las costumbres cambien, que empiece unos niveles de tolerancia y otras cosas que antes uno ni siquiera se las había pensado, y en general todo lo que es la vida personal y la vida laboral cambia radicalmente. Ahora están diciendo vamos a volver otra vez a la normalidad, quién sabe. Yo creo que aquí podemos conversarlo luego, pero como para abrir la charla, aquí encontramos algunas cosas que tal vez nos digan que no es necesario volver a como estaba antes, que podemos volver a muchas cosas de antes, pero también podemos hacer otras cosas que este tema de la pandemia nos obligó a hacer, porque nadie estaba pensando que esto iba a pasar de esta manera. Pero don Enrique, yo por ejemplo creo que en el ejercicio del confinamiento, yo en lo personal recordé muchas cosas que hace mucho tiempo no hacía, cosas que me gustaban, que yo dijera, bueno, oiga, a mí me gusta mucho cocinar, venga, nos sentamos, o venga Nico, nos metemos a la cocina, hagamos, no sé, unas galletas. Y, por ejemplo, llevaba un buen tiempo sin el tema de cantar también, y en medio del ejercicio fue como, venga, practiquemos un ratico, démosle otra vez a la guitarra,
lo mío no es la guitarra, entonces como intentemos que surja algo con este tema de la guitarra. Digo, eso es en lo personal para mí. Para don Enrique Espitia, ¿qué le recordó? O sea, ¿a dónde lo llevó? ¿Con qué se reencontró don Enrique? Sí, yo creo que esto fue como para todos, que fue como frenazo a la brava de carro y decirte, oiga, venga, que la vida es más tranquila, la vida tiene otras cosas importantes, la vida en familia se puede potenciar a otros niveles, como tú dices, venga, cocinamos, saquemos el perro a la calle un rato y damos una vuelta, sentémonos a leer, este arrume de películas que no habíamos podido ver, venga, vemos una diaria. Venga, arreglamos la casa que está dañado esto, o sea, hay todo un espacio que nos dijo, venga, y claro, entonces yo hago mis cuentas, yo tenía un espacio de trabajo donde me gastaba 2 horas para ir y volver, ahora me salgo de la cama, me baño y entro a hacer la tarea, entonces ya son 2 horas más que me gané para mí, ¿sí? Por supuesto, no todo puede ser virtual, hay cosas que no necesariamente son virtuales, pero que de todas maneras sí hemos ganado mucho en ese sentido. Ahora, hay una cosa que sigue siendo latente y me gustaría hablar sobre eso, o sea, es que de todas maneras todos tenemos miedo, porque nos explicaron que es una enfermedad, al comienzo nos dijeron, no, eso mata a los viejitos, después dijeron, no, a los viejitos enfermos, a los que tengan enfermedades crónicas se fregaron. Después empezaron a aparecer viejitos con enfermedades crónicas que les dio coronavirus y que no se murieron. Entonces, no, entonces no es así, es que a los jóvenes, o sea, hay una confusión sobre el tema que realmente nadie sabe cómo se cura. O sea, todo el mundo decía, no, que ya, si ustedes leyeron en estos días, ya Johnson & Johnson, esas multinacionales que estaba haciendo la vacuna, ya la paró porque a uno de los pacientes no sé qué locura le dio. O sea, no hay ninguna certeza sobre esas cosas. Entonces, esas sí producen cierto miedo, porque las otras gripas uno dice, bueno, pues se me quedó en la casa 1 semana, 3 días, me tomo esto, ya estoy mejor. Entonces, esa incertidumbre te produce miedo, y más cuando también está magnificado por los medios de comunicación y por otras cosas, entonces ese me parece que sí es un punto que no es tan agradable de todo esto que nos está pasando. Don Fernando, ¿a dónde nos llevó esto? Desde su perspectiva, desde sus saberes, desde toda esa parte también ancestral, bueno, ¿a dónde nos lleva este tema del confinamiento? Bueno, gracias compañera Diana, compañero Enrique. Ciertamente, de acuerdo a nuestra cosmovisión, lo que esta pandemia, este virus, nos hace creer y nos lleva al miedo, lo que justamente dice el compañero, ¿sí? Pero más que todo creería yo que el virus es una enfermedad y el miedo también nos pusieron como otra enfermedad, ¿sí? Porque mucha gente se estresó, la tensión igual fluyó más, entonces más que el virus, mucha gente ha muerto por ese miedo, ¿sí? ¿Sí? Sabiendo que hay una cura a través de las plantas milenarias, a través de la ciencia occidental, pero la publicidad siempre nos llevó a tomar ese conocimiento del miedo, ¿sí? Como compañero dijo, en China uno miraba que en su momento en diciembre decía, uy, eso no va a llegar acá, ¿sí? Pero teníamos conocimiento que va a llegar porque era un virus a nivel mundial, ¿sí? Ciertamente nosotros como pueblos milenarios decíamos, estamos preparados para cualquier enfermedad, pero lastimosamente no valoraban el conocimiento ancestral que hay para cada enfermedad, una planta o un incienso que nos puede ayudar a prevenir antes de, ¿sí? Pero como les digo, lastimosamente no sucedió así, pero estamos acá dando a conocer. Por supuesto, los usos y costumbres, lo que hablamos, lo que Enrique dice, nos hizo reflexionar de otra forma, ¿sí? A nivel personal, a nivel familiar y a nivel de toda la comunidad mundial. La reflexión, tú bien lo dijiste, Diana, para ti era el cocinar, en cambio para mí fue el conversatorio a nivel familiar, nacional e internacional, para ver cómo está la familia en otros espacios, ¿sí? A ver qué están haciendo, a qué se dedican. A mí me ayudó más a la reflexión que aquí se conoce a las personas que son, ¿sí?
políticamente, religiosamente y familiarmente, porque muchos decimos en la forma de trabajo, bien lo dijo Enrique, 2 horas me tomo para irme allá, pero esas 2 horas ahorita piensa, por lo menos, que hay que estar haciendo algo en la casa, coger una escoba o barrer o limpiar la ventana, no sé qué. Entonces, lo que nunca lo hacíamos, ¿sí? ¿Por qué no podemos hacer el mandado, digo yo, de ir a la tienda a comprar las papas? No lo hacíamos, hoy sí lo hacemos. Es una reflexión que nos ha llevado a conjeturar que todas las cosas es válido si hacemos con una energía positiva. Ya regresamos con Reencuentros. Volvemos con Reencuentros. Bueno, yo creo que don Fernando tocaba un elemento que es bastante importante y es ese tema de cómo es esa relación con la familia, cómo logramos, qué identificamos frente a eso. Yo siento que, pues obviamente hay puntos en los que uno tiene encuentros y desencuentros en lo familiar y es como, bueno, ¿a dónde nos llevó este confinamiento? O sea, ¿qué logramos hacer? Yo, en lo personal, pues, digamos, ese tema de las distancias geográficas con la familia siempre son complejas. Nosotros duramos con mi familia mucho tiempo sin encontrarnos, más o menos unos 2-3 meses, pero empezamos a tomar como esa costumbre de encontrarnos más permanentemente y encontrar puntos en común, ciertas cosas que no habíamos identificado, que eran como tan cercanas, como tan importantes, y encontramos como formas de tejer mejores conversaciones por redes sociales, por la llamada del WhatsApp, como por muchas cosas. Yo siento que uno de los mayores aprendizajes de este tema fue cómo lograr acercarnos más a esas personas que queremos, independientemente de los lazos sanguíneos o no. Siento que esto nos llevó a buscar otras formas de estar más cerca a pesar de las distancias. Y a mí me gustaría conocer como, bueno, cuáles fueron esos aprendizajes claves que uno dice, bueno, yo aprendí esto, o sea, sé que puedo fortalecer mucho más la relación con mi mamá, no sé qué, nos hacíamos videollamadas, nos mostrábamos cómo iban creciendo las matas, cada una desde su casa. Bueno, ¿cuál fue ese aprendizaje? ¿Qué logramos como con este ejercicio de esa cuarentena y de ese aislamiento? Sí, Diana, mire, yo creo que un hecho inesperado como este de la pandemia saca lo mejor y lo peor de los seres humanos, ¿sí? Yo creo que, claro, nosotros hoy estamos aquí dialogando porque creo además que por lo que escucho a don Fernando y a ti, nos ha ido bien, nos ha ido para bien, pero también conoce uno, por ejemplo, todo el tema de maltrato y de violencia intrafamiliar que se ha generado en la sociedad, porque es una cosa muy inesperada. Entonces, efectivamente, si tengo que hablar de mi caso, pues yo creo que me ha ido bien, porque, por ejemplo, la relación con mi hermano, que yo tengo solamente un hermano, era un poco fría, digamos así. Nos encontrábamos de vez en cuando y charlábamos o una llamada y tal. Después eso se nos volvió mucho más cercano, porque él además estaba ahorita fuera de Bogotá, entonces yo iba a hacer llamadas y no sé qué, y cuando permitieron ir, pues ya fui hasta allá y le llevé unas cosas, etcétera, etcétera. Y en la casa pasó lo mismo, o sea, entonces todo el tema de la cocina se volvió súper importante, ¿sí? Todo el tema de salir a hacer vueltas los dos, que antes no lo hacíamos porque cada uno iba por su lado corriendo. Mejoró mucho, creo yo, el tema de la comunicación, así sea virtual, ¿sí? Porque entonces ya uno llama y pregunta cómo está y qué se está tomando para eso y cómo siguió el niño y su sobrino qué. Entonces ese tiempo de la familia se volvió súper importante y yo creo que ha sido, en nuestro caso, pues ha sido como para bien, como que nos ha ayudado mucho. Pero Enrique, mira, algo muy fundamental, que el aprendizaje que Diana nos dice, es primordial que nosotros aprendimos a tener cultura en la casa, ¿sí? Que sería la parte fundamental. Y por la otra parte, la cultura digital,
que lo que tú estás mencionando, ¿sí? Por los medios magnéticos que aprendimos a socializar y a comunicarnos con las demás personas. Y la cultura en la casa es el conversatorio que, por ejemplo, te pongo a manera de mi núcleo familiar, con mi hijo le daba mis usos y costumbres, ¿sí? Recordaba lo que me pasó cuando yo era joven también, le decía, mira, esto pasaba en tiempos atrás. Mis abuelos, mis bisabuelos me decían, hay que tomarnos esto para prevenir cualquier virus o cualquier enfermedad. O sea, nos estaban dando el secreto de las defensas, ¿sí? Entonces, eso transmití a mi núcleo familiar. Y lo digital, lo que tú dices, yo tengo familiares en varias partes del mundo, lo digital por lo menos me enseñó a ver las imágenes a través de una videollamada, ¿sí? A preguntar cómo se encuentran, al saber quién está pendiente de uno, a decirle, mire, tómese esa agüita o tómese esa pasta que nos ayuda a tomar defensas y comer muchas frutas, alimento sano, para que nuestra comunidad, amigos, vecinos, compadres, se sientan en armonía espiritual, lo fundamental, porque si el espíritu se ahuyenta, el humano también se preocupa, lo que Claro, hablamos del estrés. claro. No, inclusive con el trabajo, al comienzo nos dio como mucha incertidumbre, mucho miedo, ¿no? Porque decíamos, uy, nosotros que hacemos un trabajo como el teatro, que es fundamentalmente de relación y de relación teatro de cerca, calle, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿qué hacemos ahora con eso? Y encontramos que era posible hacer cosas aún en época de pandemia. No es lo ideal, por supuesto, porque el teatro no es un tema virtual, sino presencial, pero logramos hacer cosas importantes, logramos tener disciplina de grupo aún por internet. Es decir, de encontrarnos 2 días a la semana, 3 horas y hablamos de este tema y hacemos estos ejercicios y grabamos este video del personaje, etc. Entonces también hubo como ese aprendizaje de decir, sí es posible y como un plan de emergencia, como un plan para no quedarnos cruzados de brazos, se puede hacer. Reencuentros. Complementar con lo que dice Enrique, algo fundamental que nosotros no aprendimos, digo nosotros, a respetar el tiempo, ¿sí? Si nos basamos en el tiempo, tú lo has dicho, la virtualidad en la casa. Había ciertas reuniones presenciales que a veces ponemos 1 hora y llegamos 1 hora después. Y nos está sucediendo con lo virtual también, no respetamos al tiempo, porque si nosotros tuviésemos ese conocimiento de ser a la hora que es, avanzaríamos más. Las presentaciones de teatro, de música, de danza igual, se puede realizar, pero igual a nosotros ya nos ponen en otro espacio. Te digo un otro espacio, ¿por qué? Porque dice, como no es presencial, bajémosle el presupuesto que es. Y lo económico es perjudicial también para toda la comunidad. Yo quisiera preguntarles a ambos, como gestores culturales, como líderes de procesos, de comunidades, bueno, ¿es posible hacer gestión cultural en estos momentos? O sea, estamos hablando de un ejercicio de no solo por la pandemia, porque digamos el sector cultural no está en una situación difícil, solo por el tema del confinamiento, ni del COVID, ni nada de eso. O sea, venimos de gobiernos que llevan muchos años sin invertir en el sector cultural, en el que las prácticas culturales, artísticas, ancestrales, simplemente son esos mecanismos por los cuales hacen su campaña política, su campaña electoral, pero realmente no tenemos un trasfondo del ejercicio artístico y cultural como tal. Y ahora sumémosle a esto, pues como todo un panorama enorme. O sea, estamos hablando de, claro, hay un montón de dificultades, lo que mencionaba Enrique es cierto, nosotros quizá estuvimos del tema de, pues, no necesariamente con el tema laboral, sí creo que todos estábamos en un stand-by laboral, pero afortunadamente tuvimos muy buenas redes de apoyo que siempre estuvieron en ese ejercicio, pero y un montón de cosas que se nos vienen encima, la dimensión real del ser humano, lo que mencionaba Enrique, el tema de tenemos un ejercicio de crecimiento de lo que es la violencia en los hogares, del tema de violencias basadas en género, en un montón de cosas, es como cómo construimos ese ejercicio de gestión cultural en medio de un escenario como tan caótico. Sí, yo creo, mire, estaba leyendo ayer unos datos que son complicadísimos. El Ministerio de Cultura, que sería como el ente superior de la cultura en el país, invierte solamente como el 0,2% del presupuesto nacional. Y en el debate del
proyecto del plan de proyecto para el año entrante está menos el 31% de lo que estaba este año. O sea, pareciera que no es un tema importante. Así nos digan que la cultura es transversal a todo el proceso del país. No es cierto cuando la parte económica es otra cosa. Por supuesto que la gestión cultural la seguimos haciendo. Yo creo que es más compleja hoy en día. Es más compleja porque uno tenía también la virtud, y creo que con ustedes, con los indígenas pasa mucho eso, que dicen que la cara del milagro hace el santo. Es decir, si Fernando presenta un proyecto de manera presencial y echa el discurso que ahorita nos estabas dando sobre las medicinas tradicionales, muy seguramente alguien te dice que está interesado en eso, apoyemos el tema. Distinto a si su merced manda un documento por internet y léanlo ahí que ahí está lo que somos nosotros, eso no tiene el mismo efecto. Entonces es una gestión que se hace más difícil hoy en día porque no, al quitar la presencialidad, todos los documentos son unas cosas que de alguna manera son documentos, son partes frías que no convencen. Es distinto convencerte aquí, hablándote y mirándote a los ojos, a que te mande una carta diciéndote tal cosa, ¿sí? Pero aún así creo que hay que seguirle insistiendo y hay que seguir intentando hacer la gestión para que estos proyectos se mantengan aún en la virtualidad. Listo, vamos a hacer una pausita y ya regresamos con don Fernando. Ya regresamos con Reencuentros. Volvemos con Reencuentros. Bueno, seguimos acá en Reencuentros. Entonces, don Fernando nos va a contar un poco, bueno, cómo es ese tema de hacer no solo gestión cultural desde el ejercicio artístico, pero desde ese ejercicio ancestral, usted como sabedor, como referente también, pues de los pueblos y de las comunidades indígenas locales y distritales. Bueno, de acuerdo a nuestro conocimiento, no solo indígena, yo hablo en el colectivo porque soy uno más de parte de la localidad de Bosa, y eso es importante, hablar en colectivo, no individual, ¿sí? Entonces, tiene que haber unas iniciativas amplias hacia la participación de los diferentes sectores. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente, yo sé que hay iniciativas, hay becas, pero hay restricciones, ¿sí? Entonces esas restricciones no dejan que una comunidad emprenda a lo positivo, sino que a veces, yo les digo siempre, nos ponen unos documentos que nos cierran prácticamente y la energía baja. Entonces los pueblos indígenas, ¿para qué nos ponemos a estar discutiendo allá? Mejor vamos con nuestros emprendimientos que son a nivel comunitario, ¿sí? Entonces, si no podemos gestionar por las instituciones, hacemos nosotros igual, individual, pero con ese pensamiento de colectivo. Bueno, yo siento que hay como un tema ahí muy fuerte y es, bueno, don Enrique ya da unos brochazos de ese tema y es, bueno, ¿cómo hacemos nuestra labor artística? O sea, usted es un director teatral que tiene que dirigir además por Zoom ahora, sí, es verdad, a artistas que hacen teatro de calle. Claro. Cuando estamos encerrados en nuestras casas sin posibilidad de salir a la calle. O sea, ¿cómo vivimos ese espacio? O sea, ¿cómo hacemos ese ejercicio? Sí, mire, efectivamente, o sea, es como una contradicción, decir, hacer teatro por Zoom, o sea, entonces no es teatro, ¿sí? Pero aún así hemos hecho el ejercicio y nos ha resultado muy interesante. Y planteamos una forma que nos resultó muy bien, la acabamos de terminar, y es, hicimos todo el preparatorio de la obra por Zoom, es decir, los personajes, y tú eres tal personaje y tú eres tal otro, y para el próximo ensayo tú te grabas 30 segundos del personaje así, y luego grabas el tuyo así, y bla, bla, bla. Bueno, todo fue como construido de esa manera virtual y cada uno desde su casa, y cuando tuvimos todo ese material listo, nos fuimos para un sitio, nos encontramos en un espacio todos, y habíamos hecho ya como previamente la producción de la obra. Y entonces lo que hicimos fue ya encontrarnos, decir, ¿usted tiene COVID? ¿Ha tenido? No, no ha tenido, ¿usted tampoco? Ninguno, entonces trabajemos tranquilos. Sí, pues porque es imposible hacer teatro con tapabocas. Entonces, si no has tenido síntomas, trabajemos tranquilos, que no yo tampoco, tú tampoco, entonces
confiemos en nosotros porque si no, ¿cómo? ¿Sí? Correcto, Enrique, tú lo has dicho muy bien. Ese emprendimiento debe ser abierto, ¿sí? Sin preguntas algunas si tú tuviste el COVID, la pandemia o tienes síntomas, porque cuando tú preguntas estás como obviando a la otra persona. Yo les puse el ejemplo, por ejemplo, podemos estar por Zoom o por cualquier medio, pero para una ceremonia espiritual de armonía no es lo mismo que estar presencial, porque ahí se mueven las energías, ¿sí? Se mueven las energías y uno no puede estar por Zoom porque es como estar haciéndole al viento, o sea, yo me vuelvo invisible para una gestión cultural. Sí, yo creo que es un ejercicio bastante interesante el teatro de calle por Zoom, el de la armonización espiritual por Facebook Live. Siento que, digamos, hay como un montón de cosas que efectivamente se han transformado. Y siento que listo, sí, hay un ejercicio por parte de IDARTES, por la Secretaría de Cultura, creo que se lanzó como un paquete de vamos a buscar forma de apoyar a los artistas. Primero, siento yo, sin una base de datos concreta, real, ajustada de quiénes son los gestores culturales, quiénes son los artistas, quiénes son los que están produciendo desde el sector, pues saquemos 2.000 millones de pesos así y que la gente concurse como sea. Entonces tenemos 100 incentivos y se presentan 3.000 personas para los incentivos y entonces desde lo local empezamos a gestionar un montón de cosas. Pero bueno, ¿cómo queda el papel del artista ahí? ¿Cómo queda el papel del gestor? O sea, ¿hasta qué punto realmente los estímulos llegaron a quienes debían llegar? ¿Hasta qué punto realmente los ejercicios han sido ejercicios de retroalimentación real o realmente nos ha permitido generar un escenario amplio de interacción con la comunidad? Porque yo veía que el Ministerio de Cultura sacó un montón de ejercicios. No me acuerdo cómo se llama la convocatoria, la de... El arte se queda en casa, creo que era. IDARTES se queda en casa, fue la convocatoria grandísima de IDARTES de los 2.000 millones de pesos, sí, en la que terminaron grandes figuras reconocidas de 40, 50 años de aparecer en pantallas de televisión y demás, obviamente ganando pues los procesos ante los diferentes procesos culturales. Yo siento que don Fernando mencionaba un tema bastante importante y es, a veces las instituciones y a veces desde las entidades se pide mucho todo el tema poblacional y el tema de la diversidad y el tema ancestral, pero tiene que ser en nuestro formato, tiene que ser con nuestras condiciones y muchas veces esa tradición pues se pierde ante la inminencia de la rigurosidad administrativa. Entonces siento que hay como un montón de cosas en estas convocatorias que fueron como, listo, sí, como meta sacamos 2.000 millones, pero realmente eso en qué impactó en el sector, o sea, cómo está hoy, por ejemplo, los procesos, cuántos artistas o personas parte de esas cadenas productivas artísticas se encuentran, por ejemplo, desempleados, o sea, ¿quién tiene esa cifra? ¿Quién tiene esos procesos, ya sea desde lo local o desde lo distrital? Sí, yo creo que voy a complementar más bien lo que tú estás diciendo porque estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las falencias más duras que tiene el sector cultural desde la institucionalidad es que no tiene un diagnóstico real. Entonces, les parece que fue mucha cosa que 200 se hubieran ganado la convocatoria. La del ministerio la ganaron creo 8.000 y entonces eso decían, eso es una cosa, todo el país. Lo que no nos dijeron fue que presentaron 32.000. Es decir, que 25.000 no se lo ganaron, o sea, es una cosa, y no se lo ganaron, además era una cosa de subsistencia, no era una beca, no era un proyecto para hacerlo con un equipo de trabajo, sino prácticamente era la beca del mercado. ¿Sí? Entonces, esa es la primera cosa, aquí en el distrito ni en la nación realmente no hay un diagnóstico, no hay una caracterización específica de cuántos somos. Cuántos artistas, cuántos gestores culturales, cuántos investigadores en la cultura. Son datos que siempre se dice que son necesarios,
pero que nadie hace la tarea. Y esa tarea solamente la puede hacer, digamos, el gobierno, el Estado, porque difícilmente una organización como las nuestras va a poder hacer un diagnóstico real de cuántas organizaciones hay en una ciudad de 8 millones de habitantes. Es imposible. Enrique, más que todo, y Diana, no es cuestión de ganar, ¿sí? Sino es participar. Yo siempre he dicho que miles podemos presentar, ¿sí? Pero pocos podemos participar, ¿sí? Tú lo has dicho, de 3.000 ganaron 100, entonces, y la otra sería, pero esas ganancias de los compañeros, ¿en qué lapso están desembolsando? Es la otra, ¿no? Porque uno puede ganar con la ilusión que, bueno, en pandemia me gané esta iniciativa, esta beca, pero lo económico debe llegar al momento que lo están necesitando, no después de 3 o 6 meses, a lo que más o menos ya estamos estabilizándonos en energía positiva, en enfermedad. Entonces no es justo, y pienso que todos los sectores culturales, música, teatro, danzas, educación incluso, no tenemos que estar esperando que no nos den esos pronósticos que se ha venido realizando a nivel de cultura, sino que debes incentivar al momento. Claro, y hay un dato ahí adicional que me parece que es clave, o sea, yo supongo que el tema de la pobreza en el sector artístico se ha incrementado, por una razón, tan pronto empezó la pandemia, todo el tema artístico quedó suspendido. Los teatros, los conciertos, las presentaciones en la calle, etcétera, etcétera, en los bares, que muchos músicos trabajan en los restaurantes, en los bares. Y a este momento toda la economía está andando. Y el sector teatral, por ejemplo, hasta ahora está abriendo los teatros con una capacidad como del 20%, 30% por el tema de la seguridad. Entonces, nadie tiene ese diagnóstico, pero lo que sí es seguro es que el artista que vive exclusivamente de su trabajo artístico se ha empobrecido más, porque lleva 7 meses sin trabajo, o sea, estamos en el mes 10 y si uno no ha trabajado 7 meses, pues yo creo que la situación debe estar complicada. 2 ejemplos, un actor que yo conozco es hoy en día Rappi. Entonces pasó de su oficio de ser actor teatrero a entregar domicilios, o sea, entonces porque la situación está muy difícil. Enrique, algo muy importante que Diana manifiesta, el formato. El formato debe ser igualitario, no equitativo, ¿sí? Porque ahí están las trabas que nos ponen a todos los sectores. No digo solo por el sector indígena, sino que por los miles de sectores que hay en las diferentes localidades y en el distrito, porque todos necesitamos y todos estamos en la misma situación, que la pandemia nos afectó a todos. Yo creo que sí, que el ejercicio de la pandemia nos pone aún más en evidencia esa vulnerabilidad del papel del artista. Yo creo que de esos mayores miedos que se mencionaban, o sea, yo creo que de verdad muchos de los artistas, claro, anhelamos la calle, anhelamos la tarima, anhelamos como todos esos espacios, pero la gente anhela un sueldo, la gente anhela tener su ingreso por hacer lo que ha sido toda su vida su profesión. Claro. Independientemente de que seas o no seas profesional con título, acá las experiencias artísticas son muy grandes, los saberes ancestrales, culturales, y no poder realizar eso que ha sido el proyecto de vida de cada uno, siento que es un tema bastante difícil, siento que hay un montón de limitantes frente al tema, que además el sector se va a reactivar hacia, pues es más fácil que empiece el proceso de reactivación de diferentes salas teatrales, además de trayectoria, sí, que los procesos que estamos en lo territorial y en el barrio. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausita y ya vamos a retomar este tema, porque siento que vamos a entrar en uno de los temas más fuertes, y es todo el tema de, bueno, ¿cómo va a ser esa dignificación del papel del artista? ¿Cómo logramos hacer algo que además no se ha hecho en toda la historia del país, y es considerar al artista como un sujeto de derechos, como un ciudadano pleno y como una persona que aporta en términos de la transformación social y cultural del país? Entonces, ya venimos. Ya regresamos con Reencuentros. Volvemos con Reencuentros.
Esta iniciativa de reencuentros tiene como dentro de sus objetivos que logremos avanzar en este ejercicio reflexivo sobre un punto que es bastante importante, creemos nosotros, quienes integramos este proceso y creemos que quienes nos hemos encontrado en diferentes momentos de este sector cultural local y distrital, y es bueno, ¿cómo avanzamos en dignificar este papel del artista, del gestor, de quienes hacemos parte de estos procesos artísticos y culturales? ¿Cómo logramos realmente que seamos considerados como parte de los procesos locales, que no seamos simplemente el requisito de las entidades, de las instancias, sino que realmente nuestra voz y nuestro papel tenga peso en el desarrollo de planes de desarrollo, de diferentes elementos? Sí, yo creo que puede ser una respuesta muy obvia y muy manida, pero para mí siempre es como la misma. El sector cultural necesita efectivamente de organización, necesita de tener una estructura más o menos sólida, fuerte, que reivindique ante el Estado su condición de artista, de gestor, de trabajador independiente de la cultura, porque no de otra manera se ganan esas conquistas, o sea, no por solicitarlas, no por mandar un derecho de petición, no por hablar con la alcaldesa en buenos términos se logran estas cosas. Siempre todos los cambios que han sido importantes, significativos, son con presión y con organización del sector. Cuando la gente se ha organizado y ha pedido sus cosas, ha logrado dar 2 pasitos más hacia adelante. Y creo que es la condición única que tenemos en este momento, pensando por ejemplo en el tema nacional, por el tipo de gobierno que tenemos a nivel nacional, que le apuesta más a la economía como un tema productivo, desde la economía naranja que ellos han planteado. Entendemos que ahí muchas de las organizaciones culturales como las nuestras no tienen cabida para esos espacios, porque nosotros no nos hemos planteado la cultura como una renta, como un proceso que nos produzca mucho dinero, sino al contrario, hemos pensado en la cultura como un derecho de la gente a la recreación, a la reflexión, al esparcimiento, finalmente como a todas esas expresiones del espíritu que no se cuantifican en pesos, ni en dólares, ni nada de esas cosas. Entonces ahí yo creo que el único camino que uno tendría para seguir reivindicando ese derecho es la organización del sector y tener mucha presión sobre quienes manejan la política pública en cultura para que efectivamente algo se logre cambiar de todo eso. La organización, lo que Enrique manifiesta, muy importante. Habemos sectores bien organizados, pero la palabra es una cosa y los acuerdos son otra cosa, ¿sí? Entonces nosotros como sectores indígenas, que estamos en una metrópolis, digo acá, en una ciudad tan amplia, nos tienen en cuenta solo sí para la historia, para museos, ¿sí? Ahí sí el indígena fue y es y seguirá siendo el que hizo ciertas cosas, pero de acuerdo a la palabra, lo que manejamos, el plan de desarrollo local, que justamente estamos, nos tienen a los indígenas como presencia que ha participado, pero quienes de verdad vienen a ejercer esos procesos y esos proyectos culturales son otras endes institucionales, otras endes gubernamentales que van llevando lo que no es de ellos. Sí, ciertamente yo decía, ahorita el indígena es conjeturado como patrimonio cultural, el simple hecho que es indígena, pero para la ejecución de ciertos procesos o ciertos proyectos, allá no puede llegar, ¿sí? Porque hay otras instituciones, otras ONGs, hay otras organizaciones que se ejecutan porque siempre ponen un formato en la que nosotros no podemos seguir con nuestro pensamiento propio. Yo siento que en el marco de todo esto y de lo que menciona tanto don Enrique como don Fernando, hay un elemento clave y es, sí, claro, tenemos que organizarnos dentro del sector, tenemos que fortalecernos, pero también tenemos que definir hacia dónde y para qué, porque yo siento que muchas veces, listo, si nos organizamos, nos unificamos para ir
a pelear porque nos dejen seguir peleando por las migajas de lo que muchas veces nos dan. Y yo siento que no avanzamos en términos de construir políticas reales, ni para los artistas, ni para los procesos culturales. Entonces seguimos peleando por fortalecer, no sé, el programa distrital de estímulos. Yo siento que el programa distrital le ha dado la oportunidad a muchos procesos de fortalecerse. Sin embargo, sí siento que atenta contra diferentes procesos. Entonces tenemos una convocatoria para ejecutar en 2-3 meses, ¿sí? Y estamos viviendo los artistas y la gestión cultural de la ciudad. Entonces escribimos proyectos 6 meses y ejecutamos en 3 o 4. Y esa ejecución de 3 o 4 nos tiene que alcanzar hasta el siguiente mes. Entonces, independientemente del escenario de confinamiento, tenemos ingresos de los procesos de agosto a diciembre. Y con eso vivimos hasta el siguiente año, hasta el siguiente agosto. A nosotros sí nos llega nuestro agosto cuando el programa distrital de estímulos desembolsa, que son más o menos para esas fechas. Y siento que hay que fortalecerlo, pero también hay que fortalecer ese ejercicio de creernos nosotros que efectivamente el arte y la cultura son procesos de larga data que requieren tiempo, que requieren cosas. Muchas de las creaciones y muchos de los procesos es de ya para allá, entonces venga porque es que necesito hacer este audiovisual y necesito que me lo tenga en un mes porque es que ese es el tiempo que el informe me da y que el interventor, y realmente yo siento que muchas veces en el marco de ese ejercicio de simplemente ir acumulando ciertos capitales económicos, el ejercicio de la creación, el ejercicio del pensarnos, de las creaciones colectivas, conscientes, del ejercicio del intercambio de saberes, de hilar y tejer entre todos estos procesos, se va quedando atrás. Entonces nos quedamos con un tema de la inmediatez del ya, del informe, del esto, de lo otro, se acabó el tiempo, necesito que esto esté ya porque si no, no desembolsan. Y siento que es importante que nosotros nos unamos en función de eso, de también ponernos nortes un poco más claros y un poco más estables, porque el sector cultural sobrevive. Y ahora que estamos en este ejercicio de confinamiento, yo creo que el miedo que nos daba es el tema de saber que ni siquiera en un escenario de normalidad sobrevivíamos y estábamos con unas condiciones muy adversas. Ahora tenemos más condiciones adversas y es cómo logramos salir a flote de todo esto. Sí, yo creo que hay dos cosas que se contradicen muy fuerte, ¿no? Entre el concurso y el proceso, ¿sí? Desafortunadamente nuestro sistema de cultura está montado sobre el concurso, entonces todo es por concurso, ¿sí? Da lo mismo que tú tengas 40 años haciendo un trabajo de reivindicación de la memoria o que hayas aparecido ayer, porque puedes concursar en las mismas condiciones y puede que el que llegó ayer, si escribe mejor, te gana y él es el que lo hace. Entonces eso frustra mucho el tema justamente del proceso, ¿sí? Porque para estos procedimientos en la cultura, el proceso resulta muy significativo. O sea, ¿cómo haces una escuela de arte comunitaria en una localidad donde cada año tienes un contratista diferente? Y entonces a este le parece que es importante enseñar dibujo y pintura, y el otro dice que es mejor la cerámica, y el otro enseña danza, porque además tienes como esa libertad de hacerlo. Entonces nunca logras hacer un proceso realmente formativo para las personas que están en eso. Sí, y esa contradicción siempre ha estado allí presente, se ha manifestado de muchas maneras que eso no es bueno, que eso no aporta al tema cultural, por más, o sea, aporta al evento final que ciertas personas van y lo ven y tal, pero que quede un proceso allí con la comunidad no pasa, ¿no? Entonces viene otro y luego llega otro y al final no ha pasado nada. Para mí el ejemplo más típico es ese, el de las escuelas de formación. Casi en todas las 20 localidades de la ciudad se ha hecho ese proyecto, y si usted evalúa lo que han sido los resultados de esa escuela, son muy pobres, por eso, porque no tienen una secuencia, no tienen un pensum, una cosa que usted diga de aquí pasamos allá, y luego tiene el segundo problema, que es el presupuestal. Entonces, una escuela que la comienzas a hacer en agosto, cuando debería ser en febrero o en marzo, y la acabas rápidamente en 2 meses, porque lo que le interesa no es el proceso, sino el resultado. Entonces,
lo más importante de esa beca, de ese premio, es muestre el resultado, no importa con quién. Es que Enrique, mira, algo muy cierto, yo siempre he entrado a la discusión, que siempre estamos en procesos de fortaleza, pero no pensamos en la continuidad de ese proceso. Tú lo has dicho en las escuelas de formación, la ejecutas 4 o 6 meses, pero no hay la continuidad que debe haber para que la persona, sea niño o adulto mayor, continúe demostrando la capacidad de ese proceso. Y lo otro, muy importante, que para que haya continuidad, por lo menos en el sector de todos los culturales en Bosa, los ejecutores deben ser de la localidad, ¿sí? De la localidad, que tenga conocimiento qué es Bosa, que tenga conocimiento qué es tal sector, porque yo veo que contratan gente de fuera y que trae su talento humano, su logística, y nos obvian, teniendo Bosa tiene talento a nivel distrital. Si recordamos, hace 5 años estaba en segundo lugar a nivel de cultura y ahorita estamos casi entre los últimos, lastimosamente. Claro. Pero hay que decirlo. ¿Por qué? Porque se ha dañado esa dinámica, esa armonía, ese proceso, esa hermandad de todos los sectores. Es que yo creo que en términos generales esa dinámica de concurso también nos ha llevado a que pues entre todos y todas tenemos, o sea, estamos todos en el mar y se salvan 10. Y mire a ver cuántos codazos da. Y siento que eso efectivamente pues es funcional a no tener políticas públicas reales, a tener un sector desarticulado, a que entonces los de teatro de sala no nos queremos con los de calle, porque es que nos van a quitar los presupuestos. Yo creo que es parte de los grandes retos que tenemos como sector y en general de los retos que tenemos para este tema. Vamos a entrar en el tema de la reactivación económica. Diana, antes de terminar y pasar a otro lado, tengamos en cuenta, ¿sí?, que Bosa es amplia, multicultural, multiétnica, que acá estamos en la capacidad de ejecutar. Y la otra es que la alcaldía o la institución a nivel distrital, ¿sí?, ponen los proyectos, 10 o 20 proyectos de uno solo, que nosotros no estamos en la capacidad de postularnos para ver si por lo menos ganamos un proceso. Vamos a hacer una pausa y vamos a entrar en la parte y en la recta final de este proceso que corresponde a, bueno, ¿cómo vamos a avanzar en esta reactivación del sector? O sea, ¿cuál es esa propuesta o qué creemos nosotros que debemos hacer? Y bueno, ¿y qué recomendaciones o qué mensaje le queremos dejar tanto a nuestros compañeros del sector como a esas entidades, como a esa gente que está diseñando y desarrollando política pública? Entonces ya volvemos con esto. Ya regresamos con Reencuentros. Volvemos con Reencuentros. Hemos dialogado sobre muchos elementos de lo que ha implicado todo este ejercicio del confinamiento, del aislamiento, de la cuarentena, de las decisiones gubernamentales, y nos queda como ese último ejercicio que es el más difícil, que es el más complejo y que en un programa o en un capítulo de este proceso no podremos resolver, pero sí nos gustaría que nos colaboraran con esta reflexión de, bueno, ¿cómo avanzamos desde nuestro quehacer, desde nuestros procesos, desde lo territorial, en el tema de avanzar o apuntarle a una reactivación del sector cultural? ¿Cómo creen ustedes o hacia dónde debemos avanzar o apuntarle con todo este ejercicio? Bueno, yo dos cosas para esta reflexión. La primera, a mí me parece muy interesante el ejercicio que se acaba de hacer aquí en la localidad, es decir, tener una bolsa de recursos y hacerla muy amplia para que tenga cabida mucha gente, así sea con pequeños proyectos, ir reactivando esa actividad cultural de la localidad. Esa me parece que es un buen acierto y que como buen acierto valdría la pena que se repitiera, o sea, que siguiera siendo una política local, que los recursos se entregaran de esa manera, en una convocatoria amplia donde caben muchas personas. La segunda reflexión que tengo sobre ese tema es, yo creo
que una política pública sin presupuesto es una política pública un poco demagógica, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa a nivel nacional sobre todo? O sea, estamos hablando de lo estratégico que es la cultura para reactivar la vida social, emotiva, psicológica de las personas y le bajan el presupuesto al ministerio. Entonces dicen, no, óyeme, entonces realmente no era que creyeran realmente que la política cultural serviría para trabajar con las comunidades en todos estos aspectos que nos ha dejado la pandemia. Esa, digamos, es una cosa que es súper importante y que la experiencia le dice a uno que una política que no tiene dinero o que se lo recortan es una política que no les interesa realmente a quienes las están ejecutando. Ciertamente nosotros pensamos, digo nosotros, la comunidad bosuna, para reactivar y fortalecer toda esta economía, debe ser de Bosa para Bosa, ¿sí? En la ejecución de proyectos culturales que, por ejemplo, los sectores de Jijorro, étnicos, no étnicos, deben ejecutar ellos mismos, porque vienen otros señores fuera de la localidad, entonces se van llevando el 70% y en Bosa está quedando el 30%, entonces nosotros no podemos avanzar, sabiendo que la economía, el presupuesto está alto y a los procesos culturales nos van bajando todo lo que Enrique dice. La política en sí debe ser consciente que en esta pandemia debe avanzar. Esto quiere decir que debe avanzar hacia adelante y no retroceder lo que está pasando. Sabemos que los presupuestos de cultura designaron a alimento, a salud, pero no tienen en cuenta que la salud y alimento ese es ese espíritu de la cultura, ¿sí? El espíritu de la sabiduría. Y yo digo que la cultura es amplia, como hay bicicleteros, teatristas, étnicos, danza, música, se debe fortalecer a todos esos procesos, pero de Bosa para Bosa. Nosotros desde Amapola consideramos como algunos elementos importantes en este tema de la reactivación cultural, digamos, en miras a aportar un poco en este ejercicio de reflexión. Lo primero es que coincidimos en el tema de hay que democratizar esa ejecución presupuestal en términos culturales. O sea, no podemos hablar de reactivación de un sector cuando solo los grandes capitales y los grandes contratistas se llevan el recurso. Entonces tenemos, sí, claro, vamos a tener una reactivación cultural de la localidad de Bosa con un aumento de la inversión que históricamente era de 1.500 millones, que se aumente un poco, pero pues si lo va a ejecutar una sola persona no avanzamos en nada, porque es que tenemos operadores logísticos haciendo lo que artistas y procesos culturales deberían hacer. Entonces eso ya termina lesionando profundamente un sector bastante lesionado. Entonces creemos que es importante avanzar en ese ejercicio de democratización, que realmente desde lo territorial y desde lo comunitario se pueda tener un papel mucho más allá. Yo siento que muchas veces desde lo distrital y desde muchos escenarios se habla de las ciudadanías juveniles, las ciudadanías de las mujeres, las ciudadanías diversas, y no hemos hablado de realmente cómo construir esas ciudadanías del sector cultural, o sea, cómo la ciudadanía del artista en su ejercicio pleno como actor fundamental en el desarrollo de los procesos democráticos. Entonces, muchas veces se habla de la reactivación del sector cultural y entonces es el músico que va a tocar al bar o el músico que va a tocar al restaurante. Entonces somos los músicos del Titanic. Tocamos hasta que se acabe, hasta que nos hundamos todos. Y yo siento que se desconoce el papel como tal de creación del artista, de todos los procesos que están detrás de esto. Entonces, es como, sí, reactivemos los bares para que los músicos tengan que comer, y yo siento que no es así. Es como los músicos somos un actor fundamental en los procesos de reactivación, porque es que en mi proceso, en mi montaje, en mi producto, yo necesito a la persona que me hace el vestuario,
necesito a la persona que me hace todo el tema de la alimentación, necesito un montón de gente detrás de estas luces que está trabajando, o sea, necesitamos unos equipos muy grandes y no es simplemente el músico que toca en el bar, la persona que hace los procesos teatrales para la presentación, sino somos un factor de creación de redes económicas en lo local, y creo que eso se desconoce muchas veces desde estas apuestas de reactivación del sector económico, y siento que es muy importante que nosotros también lo pensemos así, o sea, no somos solo el artista al que le pagamos, entonces, o don Fernando venga y nos da una charlita y le pagamos 50.000 pesos y con eso reactivamos el sector, sino como realmente somos agentes pues de construcción de redes de economía local y cómo logramos fortalecer esa articulación en lo territorial que nos permita pues avanzar desde lo alternativo, desde no ser el gran emporio de la ejecución cultural de los 1.800 millones de pesos de los 14 proyectos artísticos de la localidad de Bosa, sino cómo logramos realmente darle una participación y no solo simplemente terminar siendo el 1% del decreto que la JAL ordena. Sí, Mujer, yo siempre he dicho que acá, para poder democratizarnos, hay un elefante blanco que no permite eso. ¿Por qué? Porque nosotros, vuelvo y repito, no estamos los sectores pequeños en la capacidad de ejecutar los proyectos de una capacidad de 1.800 millones que tú nombras, ¿sí? Pero sí podemos hacer los diferentes sectores ejecutar el sector que a uno le corresponde, ¿sí? Pero no hay esa oportunidad. ¿Por qué digo elefantes blancos? Porque ellos son los encargados de acaparar todos los proyectos culturales a nivel local y distrital, dejando a los sectores pequeños, a los sectores que de verdad tienen identidad, fuera de participar en estos procesos ciudadanos, en esta incorporación de los procesos de hermandad, en esta energía de los pueblos ancestrales y no ancestrales, porque lastimosamente hay que decirlo, no nos permiten competir con esas empresas, esas entidades grandes. Rápidamente, don Enrique, ¿qué le recomendaría a usted, no sé, a las entidades, a los demás procesos culturales en el marco de lo que se nos viene? Que es duro. Claro, para el caso de las entidades y aquí en lo local que estamos hablando de Bosa, pues yo pienso que la administración debe escuchar y debe darse cuenta de lo que está pasando en el resultado de esta democratización que se hizo ahora de los proyectos. Yo creo que juiciosamente alguien debería coger el resultado de esos 45 proyectos, porque creo son la base de lo que podría seguir siendo el plan de cultura y la democratización de la cultura. Valdría la pena que los ediles conocieran el resultado de esos proyectos, por ejemplo, que la alcaldesa escuche a la gente que está haciendo estos proyectos, porque ahí es donde se cimenta nuevamente lo que puede seguir siendo un plan de cultura, porque la otra es la más fácil, decir el 2% del plan de desarrollo es para cultura y una convocatoria para el 2% y la gana cualquiera y volvemos como a retroceder nuevamente. Entonces yo pienso que sobre todo las autoridades que son las que finalmente deciden estas cosas, como la Junta Administradora Local, como la Alcaldía Local, deberían revisar qué pasó al final de estos procesos y con base en eso yo creo que van a ser muy exitosos, yo creo, porque todo el mundo, los que yo conozco que están haciendo este tipo de proyectos, están, como decimos, metiéndole con toda. Ahí van a haber resultados importantes porque es la oportunidad que se le da a mucha gente de que haga sus propios procesos y esa debería ser la base para arrancar el próximo plan de inversión en cultura. ¿Y a los compañeros del proceso cultural? Pues lo que te digo, yo creo que hay una digamos, una oportunidad de oro, así sea en chiquito, y es que lo que antes contrataba una o dos organizaciones, ahora hay 45 haciéndolo. Entonces tendrán que hacerlo muy bien, porque es la carta de presentación para decir, este es el modelo, este funciona, este está bien hecho. Porque claro, si los compañeros encontramos que los resultados no son tan buenos o no son buenos, pues ahí está la argumentación para decir, ¿sí ves que no?
era mejor con un operador que lo sabe hacer mejor, que bla, bla, bla. Entonces yo creo que también todos tienen que jugársela por este tipo de apuestas, porque son las que le permiten, así sea en pequeño, tener una incidencia real con sus proyectos en sus territorios. Don Fernando. Bueno, yo estoy seguro, no creería, estoy seguro que las instituciones gubernamentales, en este caso la Alcaldía de Bosa, debe sentarse con los diferentes sectores para concertar cada proyecto de los diferentes sectores. Si hablamos de 45 proyectos, es sentarnos con la Junta Administradora Local, con planeación, con la Alcaldía Local y decir, bueno, lo que se dijo en los encuentros ciudadanos, lo que se concertó en los encuentros ciudadanos debe ir directamente no a un paquete grande, sino que a los diferentes sectores dando la oportunidad para poder reactivar esa economía. Si no lo hacemos así, continuaremos en lo mismo de siempre, que vengan personas o empresas fuera de la localidad a contratar y a llevarse todos los recursos de la localidad de Bosa. Yo creo que para terminar esta reflexión y para terminar este ejercicio que ha sido bastante enriquecedor para todos y bastante agradable, nosotros ¿qué diríamos? Bueno, primero, compañeros de los procesos, necesitamos avanzar en fortalecer, unificarnos, articular, construir redes de trabajo y redes de reactivación económica. Yo creo que es importante, muy importante lo que mencionaba don Enrique, necesitamos ver, o sea, tenemos 45 proyectos en este momento en ejecución en la localidad de Bosa y reactivar el sector cultural, que yo creo que la apuesta más que solo reactivar es fortalecer el sector cultural, es lograr unos impactos en lo económico, en lo productivo, en lo social, en la democracia de la localidad de Bosa. Creo que es clave fortalecer este sector, tiene unas implicaciones multidimensionales bastante grandes y hacia allá creo que debe ser la apuesta institucional y la apuesta de los diferentes procesos. Los procesos culturales debemos asumir con responsabilidad este reto que tenemos en términos de hacer 45 ejecuciones que realmente tengan un impacto muy significativo en la localidad. Y siento que lo institucional pues debe atender a ese reclamo pues que desde las organizaciones se está dando y es, hombre, por favor, necesitamos poder participar como actores fundamentales y no simplemente como contratistas mal pago de operadores logísticos enormes. Creo que es parte de la reflexión, creo que si seguimos trabajando en la lógica de tratar de sobrevivir a este medio, va a ser muy difícil que logremos una dignificación del trabajo artístico, que logremos una dignificación de las profesiones relacionadas con el área artística y cultural y creo que de todos y todas depende que logremos avanzar y logremos construir que esta sea la puerta para lograr mejorar lo que es el sector artístico y cultural, tanto a nivel local, distrital y nacional. A todos y todas los que nos han seguido este diálogo, muchas gracias y no se pierdan lo que sigue con Reencuentros. Reencuentros es una producción de Colectivo Amapola en coproducción con Vitar Board Networks y El Búho, arte y diseño. Bogotá, ciudad creadora. Alcaldía de Bogotá.